También al embajador Luis Alfonso de Alba, encargado especial para cambio climático. Al licenciado Miguel Díaz Reynoso, director general del vínculo con las organizaciones de la sociedad de la Cancillería. Y al maestro en ciencias Mateo Castillo Ceja, encargado de la unidad de participación de la sociedad civil y transparencia de Semarnat. Muy buenos días. Muchísimas gracias a las localidades, a nuestros estados, a quienes han hecho posible cuál es la visión, cuál es la estrategia con la que la Cancillería, el Gobierno de México, en coordinación con las otras secretarías, estamos trabajando hacia la COP16 en materia de pactos. Nosotros tenemos de la participación en México ante el cambio climático, pues vienen desde 1992. Ustedes recordarán cuando adoptamos este convenio marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue ratificado en el 93 y que entra en vigor en el 94, y que México asume su compromiso por primera vez emitiendo el primer comunicado, que lo emitió en 1997, y que este primer comunicado tuvo un proceso interesante de participación ciudadana, puesto que los consejos consultivos para el desarrollo sustentable nacen en 1995. En el año 2000 México ratifica el protocolo de Kioto, y precisamente en esa época México lanza la primera estrategia nacional de cambio climático, que se quedó en el escritorio del presidente Zedillo, no se concretó, pero eso fue un proceso importante que la sociedad civil formuló desde entonces, y que se empezó a los senadores que deben involucrarse mucho más en este proceso y que además son quienes van a tener que encargarse en una buena medida del seguimiento de los acuerdos a los que se logre a nivel a los que se llegue a nivel internacional, porque habrá que ajustar legislación nacional, legislación local. Hay que hablar con el sector privado, es indispensable, porque de ellos depende en una buena medida el grado de ambición, la capacidad para actuar y para transformar la economía. Hay que hablar desde luego con los sindicatos, con los campesinos, porque son los directamente afectados por este proceso. Y yo diría que incluso con perspectivas, y ya Mateo hablaba, el caso específico de pueblos indígenas, donde hay preocupaciones propias, hay una visión propia de cómo hacerle frente al problema, experiencias que compartir también sobre la manera en que se relacionan con el entorno, el medio ambiente. Además, segura de que lo que aquí se ha dicho ha sido muy relevante, porque habla de los compromisos que se están tomando, tanto institucionales como para impulsar la participación de la sociedad civil. Y yo diría que este evento que se va a realizar es un evento, primero, que le da liderazgo a México, en un momento en el que estamos viviendo una situación muy compleja, de retos fuertes en nuestro país, en la cual tenemos que construir soluciones en el ámbito de la seguridad, y además yo diría que cuando hablamos de seguridad generalmente hablamos de la criminalidad. Por supuesto que es un reto, pero tenemos que hablar de la seguridad en función de los riesgos que está generando el calentamiento global, porque cada vez más las poblaciones, las personas, los países, las comunidades están expuestas a riesgos gigantescos, y son riesgos reales. Y creo que México puede cumplir ese papel de liderazgo, si me permiten decirlo de esta manera, porque es un país, puede ser un país bisagra, porque estamos en un ámbito en el que podemos tener un diálogo, un acuerdo, una coincidencia con los países del sur, los que no son altamente desarrollados, pero también una interlocución, un diálogo, acuerdos, construir esa posibilidad de acciones con los países altamente desarrollados e industrializados.